Muy buenos días. Vamos a seguir con nuestro culto. Esta mañana me gustaría compartir algo relacionado con lo que compartía en una breve reflexión que puse en Facebook hace 3 o 4 días. Y voy a leer algo de lo que expuse y luego añadiré en la segunda parte para completar lo que tiene que ver con esta reflexión. Y tiene mucho que ver con la sanidad interior. El proceso en el cual el Señor nos lleva hacia la madurez. Cuando se han experimentado cosas terribles en la vida que marcaron profundamente a las personas y luego tienes un encuentro personal con el Salvador Jesucristo, el mayor peligro es que se produzca una sanidad a medias y que el corazón pueda albergar sentimientos y formas de pensar que impidan una sanidad superior. Lo peor, creer que el amor y el poder sanador de Dios está limitado y por tanto que la obra sanadora se ha terminado en ese punto intermedio. Sin embargo, nadie que esté pasando por ahí debería tener esa actitud y dar cobijo a esos pensamientos. En toda la Escritura hay una enseñanza respecto de lo que Dios ha dispuesto a hacer en sus hijos e hijas, y eso nada ni nadie lo podrá detener, excepto nuestra propia incredulidad. Recordemos que el Señor Jesús fue impedido de hacer obras de sanidad y de liberación, muchos milagros, en su propia ciudad de Nazaret, y la Biblia dice que fue a causa de la incredulidad de ellos, porque no les recibieron bien. Así que hemos de saber que los deseos y el propósito divino respecto de nosotros mismos son positivos, muy positivos. Además, la agenda de Jesús estuvo y estará siempre dispuesta a seguir realizándose. Recordemos aquellas palabras que Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret cuando se le invitó a leer la Escritura, y él se levantó y leyó estas palabras que todavía están vigentes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estas palabras de Jesús estarían en contra de lo que muchos escucharon en su niñez o en su juventud, o incluso a lo largo de muchos años. Palabras como tú no vales nada, tú no llegarás nunca a nada. Palabras que, como diría el sabio de los proverbios, hay palabras que son como golpes de espada, que se clavan en el corazón y que rajan el interior causando severos daños. De ahí que el Señor dijera, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, los que tienen el corazón roto, hechos pedazos. Claro, cuando venimos al Señor, eso es un comienzo, porque la obra del Señor, la obra sanadora y liberadora del Señor, tiene un comienzo tal y como lo hemos experimentado muchos de nosotros. Pero no se queda a medias. El propósito del Señor no es que se quede a medias. Él quiere llevarla hasta el final. Esto es algo que queda establecido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nota lo que dicen estos versículos que voy a mencionar. Uno del Antiguo Testamento, que se encuentra en Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Ah, tremendo! Entonces debe de haber un proceso progresivo en el camino de los justos, en el camino de los santos, en el camino de los discípulos del Señor, de los consagrados al Señor. Un proceso progresivo en el camino hacia nuestra salvación y maduración completa. Luego en el Nuevo Testamento se nos dice, el apóstol Pablo dijo, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Qué convencimiento, ¿verdad? La buena obra. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? El Señor Jesús, por el poder de su Espíritu Santo.
un comienzo, una continuación de esa obra, la llevará hasta el día de Jesucristo, hasta el final. Es cuestión entonces de creerle a Él más que a nuestros sentimientos y tendencias naturales arraigadas en lo profundo de nuestro corazón. De esa manera apuntamos en el sentido que Dios apunta. Pero también hemos de aceptar que aunque aquí nunca experimentaremos la perfección, mientras Dios hace su obra, su magnífica, sanadora y restauradora obra, un espíritu de humildad debería acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Así los defectos que nos acompañan todavía se harán menos perceptibles, más llevaderos y menos dañinos para con nosotros y para con los demás. Entonces, a esta reflexión que planteaba y que puse en Facebook en su momento, quería añadirle que el Señor usará 3 elementos básicos para llevar a cabo su obra en nosotros. En principio, número 1, Dios usa y usará su palabra. Así es y será siempre. Dios usó su palabra para llamar nuestra atención hacia el Salvador Jesús. Dios usó su palabra para que la fe surgiera en nuestro corazón cuando no había nada, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fue por su palabra que se creó y se nos dio un nuevo principio de vida espiritual que no teníamos. De ahí que se produjo el nuevo nacimiento espiritual. Fue por su palabra que fuimos llevados a la luz, que es el Señor Jesús. Y fuimos llenos de luz para ver las cosas como Él las ve y no como nosotros las veíamos. Fue por su palabra que fuimos sanados, consolados, alimentados, instruidos, corregidos, convencidos de nuestros errores, etc., hasta este día. Ya llevamos un camino recorrido. Hay varios textos, y entre los cuales nos interesa destacar y no olvidar nunca. Por ejemplo, el que se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Allí se nos dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dicho de otra manera, cuando el Señor estaba con sus discípulos, Él los enseñaba, Él los corregía, los convencía de sus errores, los instruía respecto de lo que era bueno y recto y lo que era malo. Él tenía que decirles muchas veces: no, así no, es así y así. Él les preguntaba: ¿habéis entendido? Y ellos contestaban: sí, Señor. Y cuando no entendían algo, ellos preguntaban: Señor, explícanos esta parábola. El texto bíblico nos dice que todo el andar de los discípulos con el Maestro fue una escuela de aprendizaje permanente y continua. Y así iban aprendiendo, y así iban interiorizando la palabra del Señor, y así iban madurando. Pues bien, hoy esa misma labor la hace el Señor por medio de su palabra en nosotros, por medio de las Escrituras. Y todo con la idea de que maduremos y estemos preparados para lo mejor. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no menospreciemos la palabra del Señor, herramienta de Dios para nuestro bien. Herramienta, dicho, añadiendo, del Espíritu Santo. Este es el segundo elemento esencial que Dios usará para nuestra perfección, para nuestra madurez: el Espíritu Santo. Así es y será siempre. Si la Escritura suple la palabra de Cristo hablada, el Espíritu Santo suple a Cristo para realizar su obra sanadora y restauradora en nosotros. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en nosotros. Él ocupa su lugar. Pero el Espíritu Santo siempre trabajará junto y en relación con la palabra de Dios, nunca aparte de ella. De esa manera no tendremos por qué envidiar, lo pongo entre comillas, a los apóstoles, porque ellos estuvieron con el Señor y nosotros no. Su experiencia fue mejor, fue superior. Algún privilegio, claro, un privilegio sí tuvieron, más que nosotros.
Pero el Espíritu Santo hace real la presencia de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo también hará una realidad la presencia del Señor Jesús en nosotros, como fue con los discípulos, pero de manera diferente. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora le conocemos de otra manera, nuestra relación con Él es de otra manera, es por el poder del Espíritu Santo. De ahí que el Señor Jesús dijera del Espíritu Santo que Él se encargaría de enseñar, de guiar, convencer, recordar, etcétera, etcétera. Y luego los apóstoles añadirían más de ese múltiple ministerio del Espíritu Santo en el sentido de que nos llevaría a orar. Sin el Espíritu Santo no sabíamos orar, pero el Espíritu Santo en nosotros nos estimula a orar, nos lleva a orar al Padre. Nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de gozo, de paz, de bondad, de paciencia. También nos revela e ilumina con respecto a la verdad de la persona de Cristo y todo cuanto se deriva de Él. Y todo eso son señales de que la sanidad interior se está produciendo en nosotros. El Espíritu Santo también levanta ministerios de entre los que han sido liberados, sanados y restaurados. Ministerios que, además de predicar las buenas nuevas, enseñarán todo lo relacionado con esas buenas nuevas y que son tan buenas, tan nuevas cada día y tan maravillosas que llevan a cabo la obra de Dios en nuestra vida de tal manera que podemos decir como el salmista: cada día tus misericordias son nuevas, cada mañana tus misericordias son nuevas. En este sentido, cuando el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos, la obra que produce Dios en el creyente es eficaz, poderosa y sanadora. Entonces, como decía Eugene Peterson, aquel pastor que ya murió, entrañable pastor, sus libros, sus escritos son una maravilla. Decía que la lectura de las Escrituras se convierte en una conversación cariñosa con Dios. Porque cuando tú estás leyendo, porque quieres conocer al Señor y quieres conocer su voluntad y con el deseo de obedecerle, llegan momentos muy santos, muy sagrados, en los cuales sabes lo que quiso decir Eugene Peterson al decir que se convierte la lectura de la Escritura en una conversación cariñosa con Dios. Porque allí donde experimentaste rechazo, allí sientes la aceptación de Dios. Allí donde escuchaste palabras que te hicieron daño, allí experimentas de parte de Dios su bondad y atención especial sanadora. Allí donde recibiste palabras de maldición, allí recibes palabras de bendición de Dios. Y en esa experiencia o cúmulo de experiencias conocemos el amor cariñoso de Dios nuestro Padre para con nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. Y Él nos atiende con mucho cariño. En tercer lugar, Dios sana también a través de los ministerios y dones que el Señor levanta en la Iglesia a efectos de perfeccionar a los santos a fin de alcanzar la madurez, a la estatura de un varón perfecto semejante a Cristo. Es decir, los distintos ministerios que Dios levanta en la Iglesia, hombres y mujeres, son usados por Dios para nuestra madurez. Y si ellos no contribuyen a nuestra madurez con el desempeño de su ministerio, mejor harían en retirarse y dejar a los que son usados realmente por el Señor para esa tarea. Aprendemos mucho de las Sagradas Escrituras en todos los sentidos. Y el apóstol Pablo escribió a los Colosenses capítulo 1 versículo 27: Cristo es en vosotros la esperanza de la gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Por qué impresionan estas palabras? Porque hay un contraste entre los siervos de Dios y las siervas de Dios que lo hacen bien y aquellos otros que lo hacen mal. Unos que sirven para bendición y para sanidad y otros que sirven para maldición, para hacer daño.
para destruir en vez de construir. Y decimos esto porque hoy día hay una gran cantidad de creyentes dañados y desanimados a causa de no haber sido bien tratados por el liderazgo de sus iglesias. No quieren saber nada de iglesia ni de compañerismo cristiano. Su experiencia en el contexto de sus iglesias han sido tan negativas que ya han tomado su decisión de prescindir totalmente de esta preciosa herramienta que el Señor nos ha dejado para nuestra propia sanidad interior. Sin embargo, el que haya falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos y aún pastores que, siendo genuino su llamamiento, no tienen la debida preparación para atender pastoralmente a las personas, esa terrible realidad no va a invalidar la palabra del Señor. Dicha palabra nos fue dada para que se cumpla su agenda de sanidad y de liberación hacia la madurez en nosotros. Y mientras otros luchaban y siguen luchando por conseguir poder, dinero y honor dentro del marco religioso eclesiástico, el apóstol Pablo luchaba en beneficio de los creyentes a fin de procurar su crecimiento y madurez. Y sufría, como dice un poquito más abajo, que no lo leí, sufro dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa lectura no es de Colosenses, de Gálatas. Por tanto, se hace necesario el luchar para que cada ministerio, hombre o mujer que haya sido levantado por el Espíritu de Dios, se prepare debidamente para ejercerlo en el contexto de la iglesia del Señor. Afortunadamente en nuestra iglesia tenemos esa orientación y Dios seguirá haciendo su obra en cada uno, en cada una de nosotros. La agenda de Jesús que Él anunció en su propia ciudad de Nazaret debe seguir cumpliéndose con fidelidad a Él y por amor a los necesitados. Muchos de vosotros sabéis muy bien cómo habéis sido usados por el Señor para bendecir a otros. Erais jóvenes, teníais niños en vuestra escuela dominical. Vosotros fuisteis creciendo también y haciendo hombres y mujeres maduros, y algunos ya tenéis hijos y algunos incluso nietos y están en la escuela dominical también. Y sabéis muy bien cómo habéis sido usados por el Señor en este sentido en los distintos ministerios para bendecir a otros y la gran bendición que habéis recibido por el bien hecho a otros. Porque como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Pero también es verdad que ninguno puede dar lo que no tiene, y vosotros recibisteis de gracia y disteis también de gracia. Podemos recordar que muchos de nosotros acudimos al Señor porque estábamos dañados. Como se suele decir hoy día, estábamos hechos polvo. Teníamos el corazón roto en 1000 pedazos. Estábamos confusos, éramos sumamente tímidos, éramos esclavos de una o de otra forma. No veíamos salida a nuestra situación de oscuridad, de esclavitud, de resentimiento o de temor. Pero vinimos a Jesús y Él nos recibió, nos limpió, nos perdonó, nos liberó de nuestras ataduras, también nos sanó y dio sentido y propósito a nuestras vidas. Entonces, vamos a dejar que la obra se detenga por nuestra incredulidad ahora, después de tanto recorrido o de poco recorrido, da igual. Vamos a impedir con nuestra falta de fe que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra en nosotros. El apóstol Pablo decía con respecto a sí mismo, después de un largo recorrido de vida cristiana: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, el apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia.
había contribuido, no, había apresado a muchos seguidores de Jesús, lo había llevado a la sinagoga donde eran azotados. Y él mismo dice, yo daba mi voto para que los matasen, hasta que conoció al Señor Jesús en el camino que iba en el camino hacia Damasco para apresar a los discípulos, y Jesús se le apareció resucitado, glorificado. Y como suelo decir, se le cayeron los palos del sombrajo. Se hizo un discípulo suyo y el Señor lo hizo un apóstol suyo para predicar el evangelio que antes había perseguido y para enseñar ese mismo evangelio. Y cuando él recuerda su pasado, muy de tanto en tanto, él tiene una nota de tristeza, se le nota hay un atisbo de tristeza cuando dice que no soy digno de ser apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero él sabía que el Señor había sido muy misericordioso y clemente para con él y que le había perdonado, y ese pasado no le molestaba para poder cumplir su ministerio hasta llegar a la meta. Por eso, ay del pasado, cuánto les pesa a algunos el pasado, cuánta falta les haría en su vida, entre otras cosas, el perdón a los que le hicieron daño y perdón a sí mismos, pues muchos no se quieren perdonar a sí mismos. Siempre están mirando al pasado. Ay, es que tú no sabes lo que me hicieron, es que tú no sabes mi vida, mi niñez, cómo me maltrataron, cómo abusaron de mí. Si yo te contara, y a veces cuentan alguna cosa, pero parece que Dios no es suficiente para sanarlos. Parece que la obra del Señor Jesús no es suficiente para sanarlos y para liberarlos. Parece que el poder del Espíritu Santo no es suficiente para romper sus cadenas, para limpiarlos y para restaurar sus vidas al punto de que no que olviden su pasado, porque yo jamás podré olvidar mi pasado, pero cuando miro a mi pasado no me molesta. No tengo sentimientos negativos hacia mi pasado. Sencillamente acepto las cosas tal y como fueron y acepto también la obra del Señor en mi vida, que me liberó de todo lo que me ocurrió en el pasado. Por eso nunca hemos de perder de vista lo que el Señor, el hecho de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando miramos a nuestro pasado, miramos a Cristo en la cruz y sabemos que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Allí todo lo puso. Dios dice que cargó el pecado de todos nosotros sobre la espalda del inocente Cordero, el Señor Jesús. Cuando miramos a nuestro presente, miramos también a Jesús y sabemos que por su muerte en la cruz, que hoy conmemoramos celebrando la Santa Cena, hoy podemos declarar que su muerte en la cruz es la fuente de nuestra salvación completa. La nuestra, y como dice, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente la nuestra. Y esa fuente de salvación completa que nosotros declaramos que fue la muerte de Cristo, fue precisamente atestiguada por su resurrección. Y cuando miramos hacia el futuro, también miramos al hecho de la resurrección de Cristo en el pasado. Y sabemos que nuestro futuro está bien asegurado en las manos de Dios nuestro Padre, que nos salvó por su pura misericordia y de forma gratuita. Nuestro futuro es un futuro de esperanza cierta, de una esperanza bienaventurada y gloriosa, una esperanza viva, de la cual nunca ni nos avergonzamos ni nunca nos avergonzaremos. Al contrario, cada vez estamos más ciertos en las palabras del Señor Jesús respecto de nuestro futuro. Y todas esas gracias, queridos hermanos y hermanas, que habrán de conducirnos en el camino hacia la sanidad interior y la madurez espiritual, pasan necesariamente por depender de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la administración de los distintos ministerios de la Iglesia
en el Señor, de la iglesia del Señor. No hay otra. Como siempre digo, si crees que la palabra del Señor te ha tocado al llegar a este punto, en alguna forma ha despertado tu interés, tu curiosidad, sigue investigando. Pero si va más allá de la curiosidad y te ha tocado de una forma especial, que te ha hecho ver que hay un Salvador, que hay un sanador, que hay un libertador en la persona del Señor Jesús, te animo a que te acerques a Él por fe, que te acerques a la persona del Señor Jesús y le pidas perdón por tus pecados, le recibas como tu Señor y Salvador personal. Pero aún más, si eres creyente y crees que estás estancado, estancada, y necesitas renovar tu entrega y dependencia de Él, también puedes acercarte al Señor en oración, reconociendo tu necesidad, pidiendo también perdón por tus fracasos y rogando por tu restauración a Él. Aquella llamada que el Señor Jesús hizo en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículos 26, 27, 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese llamamiento sigue teniendo vigencia hoy día. Y posiblemente esas palabras puedan llegar a tu corazón en esta mañana. Y te animo a que si tu condición espiritual está en esa situación, que te acerques al Señor para que recibas el verdadero descanso. Y para que entrando en una relación personal con el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, tú también puedas recibir esa sanidad que el Señor promete en su palabra. Amén.